Hollywood se pasó como 30 años intentando borrar a la comunidad LGBT más del cine y en el intento accidentalmente terminó creando los personajes más estrambóticos y deliciosos de la historia. Si tuvieran que elegir a su personaje favorito de Disney, estoy segura de que la mayoría nombraría a alguno de sus icónicos villanos. Cruella de Vil, Hades, las hienas y sus risas, Úrsula son solo algunos de los villanos que por malvados parecería que fueran difíciles de querer. Pero no hay chance. Saben que nos van a encantar, saben que nos encantan. Y acá yo me pregunto, ¿por qué estos personajes son tan queridos? En realidad, la intención de Disney era mostrarlos como algo despreciable, la escoria de la sociedad, figuras que viven en soledad y carentes de amor. Pero resulta que cuando les empezaron a dar características que los hacen ser raros, diferentes y únicos, los terminaron convirtiendo en atractivos, sobre todo para el público LGBT más y las mujeres, pues parecen ser un acto de rebeldía ante la norma supertradicional y conservadora. ¿Pero esto es casualidad? Créanme que no. Es totalmente intencionado y se llama queer coding. ¿Y qué es el código queer? ¿En dónde lo podemos encontrar y para qué sirve? Soy Diana Martínez y esto es Nalga y Cultura, tu dosis de sabiduría sensual. Antes de comenzar, creo que es importante aclarar la definición de la palabra queer. La palabra queer proviene del inglés, donde originalmente significaba extraño, raro o peculiar, y se usa para referirse a personas cuya orientación sexual o identidad de género no se ajusta a las normas tradicionales, como serían los heterosexuales o cisgénero, o sea, las personas que se identifican con el sexo asignado al nacer y que responden al binarismo en el amor, hombre con mujer, mujer con hombre. Aclarando esto, el queer coding es cuando un personaje parece ser parte de la comunidad LGBT+, por cómo habla, por cómo se viste o cómo actúa. Este rol da la impresión de ser gay, lesbiana, bi, travesti, transexual, pero la serie o película no lo confirma nunca. Es como si lo insinuaran sin animarse a decirlo. Esta clasificación nació en los años 30, en la era dorada de Hollywood. En aquel entonces, William Hayes, quien lideraba la Motion Picture Producers and Distributors of America, tras haber presidido el Comité Nacional Republicano, creó el Código Hayes. En el contexto del cine, él actuaba como un censor jefe con el propósito de atenuar la violencia y el sexo en las producciones. El objetivo era mantener la moral de la industria cinematográfica y mejorar la imagen de Hollywood, que se había manchado con producciones consideradas demasiado atrevidas para la época. Un ejemplo icónico fue la película Morocco, o en español Marruecos, de 1930, donde la legendaria Marlene Dietrich aparece vistiendo un elegante smoking masculino y en una escena que escandalizó a los más conservadores, besa explícitamente a otra mujer en la boca. Con escenas provocadoras como esta, sumadas a escándalos fuera de la pantalla, como el trágico suicidio de Beck M. Twistle, quien se quitó la vida, imagínense, saltando del letrero de Hollywood, la misteriosa muerte por envenenamiento de Olive Thomas, la primera gran estrella flapper del cine mudo, el juicio por abuso sexual y asesinato de la actriz Virginia Rape por parte del comediante Fatty Arbuckle y el asesinato aún sin resolver del director de cine supuestamente bisexual William Desmond Taylor. Hollywood tenía un grave problema de relaciones públicas. Ante todos estos problemas de imagen, se creó esta ley de censura, una guillotina moral, especialmente diseñada para cortar de raíz cualquier expresión del colectivo LGBTQ+. El Código Hayes prohibía cualquier representación que pudiera considerarse queer. Censuraba contenido que incluyera homosexualidad, desnudez, bailes sugestivos, blasfemia, ridiculización de la religión, consumo de drogas ilegales, menciones a enfermedades de transmisión sexual, relaciones interraciales, partos, detalles de crímenes y lenguaje grosero.
Me pregunto cómo habrá sido el detrás de la película de Los hombres las prefieren rubias, en el cual actúa Marilyn Monroe. Aunque había reglas que prohibían mostrar personajes LGBTQ+ de forma explícita, eso no frenó a los cineastas. Estos empezaron a buscar maneras por ahí más sutiles de hacerlo. Allí es cuando aparece el queer coding. Los guionistas creaban personajes que en teoría eran heterosexuales y encajaban dentro de lo normal, pero les agregaban detalles que el público podía interpretar como señales queer. Como por ejemplo tenemos al famoso Alfred Hitchcock, quien codificó como queer a muchos de sus personajes. Se pueden ver en sus películas La soga, Rebeca y Extraños en un tren, pero sobre todo su figura más memorable es Norman Bates de Psicosis. El actor que interpretó a Bates, Anthony Perkins, era un hombre conocido, aunque no de todo declarado, como homosexual o bisexual. Hitchcock ya lo sabía y fue una de las principales razones por las que eligió a Perkins para el papel. Norman Bates nunca se muestra explícitamente como queer en la película, aunque su comportamiento sensible y afeminado, era un claro ejemplo de esto. No tiene ninguna relación más allá de su madre, a quien mantiene viva en una parte de su mente y vistiéndose como ella. Ser un niño de mamá era pues sinónimo de homosexualidad en los años 50 y 60. Así que prácticamente sabemos que Norman es queer desde el principio. También para esa época la homosexualidad se consideraba literalmente una enfermedad, por lo que etiquetar a Norman como transgresor era un símbolo de su trastorno mental y moral. A mí lo que me sigue aterrando es que hoy este video está siendo grabado en el año de 2026 y aún hoy sigue sucediendo que hay un montón de personas que siguen creyendo que la homosexualidad, la bisexualidad o hacerse una pregunta por su sexualidad es una enfermedad. Realmente en un mundo ideal esas personas tendrían que tener la capacidad de por lo menos tomarse un momentito y pensar, ¿qué es lo que les afecta tanto de eso? ¿Acaso no sería más interesante que en lugar de juzgar desde la moral, pudieran hacerse la pregunta de esa persona que tengo ahí enfrente, ¿está feliz? ¿Está siendo cuidada? Antes que, no sé, apelar a un código que lo único que hace es tachar y, bueno, segregar y finalmente hacer que las personas no puedan vivir tranquilas. Muy bien, retomando el tema sobre Psicosis. Es interesante también cómo los demás personajes en la película tampoco se ajustaron a las normas tradicionales de la época. Marion Crane, la protagonista, tiene una aventura con un hombre casado. Aunque él supuestamente está a punto de divorciarse, esto era un tema tabú e inmoral en aquellos tiempos. Los códigos gay en sus películas no fueron accidentales ni un descuido. Eran absolutamente intencionales. Sabía exactamente lo que implicaban. Hitchcock conocía a vibrantes comunidades gay tanto en Inglaterra como en Hollywood y trabajó con numerosos profesionales gays y bisexuales en diversos aspectos de la producción cinematográfica, incluyendo guionistas y actores, demostrando que hasta en tiempos de censura el arte siempre encuentra alguna grieta. Ejemplos de queer coding en el cine hay para tirar pa'l techo. Pero ¿qué pasa cuando sucede en producciones infantiles? Los villanos de Disney son el mayor ejemplo. Esto no es para nada una casualidad. Se pueden notar las diferencias físicas que los separan claramente de los héroes. Los roles principales suelen llevar el pecho descubierto, son musculosos, atractivos y siempre acaban de manera romántica con el papel principal femenino, como en el caso de Hércules. Pero en el caso de los villanos, los encontramos delgados, altos, así como con la cara afilada, a veces con la voz fina y mucha gesticulación, rasgos normalmente asociados al sexo femenino. ¿Se te viene alguno a la mente en este momento? Estoy segura de que sí. Y que esa lista es larga. Bajo estas reglas fue creada la primera gran villana de Disney, la reina malvada de Blancanieves, película lanzada en el año de 1937. Esta figura malvada iba en contra de los roles de género. Era una mujer soltera en una posición de poder, fría, alta, con una voz profunda y una mandíbula marcada.
estereotipos asociados más a mujeres poco deseables y consideradas como algo malo, por lo menos para una mayoría de una audiencia heterosexual de aquella época, porque la audiencia queer no lo sintió de la misma manera y la adoptaron como parte de la comunidad. El personaje de la reina malvada funcionó tan bien que repitieron la dinámica con Maléfica en La Bella Durmiente y con Cruella de Vil en Los 101 Dálmatas, pero también con villanos masculinos como el Capitán Garfio, Jafar, Hades y Scar, y en el caso de ellos dándoles personalidades más bien narcisistas, vanidosas, dramáticas y débiles, asociadas a lo femenino y estereotípicamente gay, sin mencionar cómo en muchos de estos personajes también se cuela algo de lo racializado. Por otro lado, la villana Cruella de Vil, con sus abrigos y amor por el estilo, fue inspirado en Tallulah Bankhead, ícono queer y una de las actrices más populares del teatro del siglo XX. También tenemos a Úrsula, la villana de La Sirenita, cuyo look fue inspirado en Divine, una famosa drag queen y estrella de las películas de John Waters, un reconocido director que incluyó en sus obras temas LGBTQ+. Además, el doblaje en latino fue interpretado por Serena Olvido, actriz y cantante trans mexicana, que por cierto, Serena fue descubierta a finales de los años 80 cantando en un club nocturno de Los Ángeles por el director de doblaje Javier Pontón. Cuando él la invitó a hacer la audición para Úrsula, ella, con mucho temor por los prejuicios de la época, le preguntó si debía presentarse a los estudios de Disney vestida como hombre o como Serena, y él solo le respondió: ve como Serena. Disney aprobó su voz de inmediato, convirtiéndola en una pionera absoluta al ser una mujer trans, dándole vida a uno de las villanas más icónicas de la historia en plenos 80. Aunque la intención de la franquicia del ratón era generar odio hacia estos antagonistas, lo más probable es que las infancias queer se sintieran arropadas por esos villanos a quienes tanto marginaban. Sin embargo, aunque muchos se han sentido comprendidos por estos personajes, el problema radica en que la audiencia infantil inconscientemente estaría relacionando lo malo, lo inmoral, lo prohibido con todas estas características. Al fin y al cabo, que el único rol con código queer sea malo no beneficia mucho a la comunidad. Los villanos representan algo que la sociedad considera tabú o inmoral, y en la mayoría de los casos son malos no por algo que hicieron, sino por lo que son. Esto de alguna manera funcionó para marginar aún más a las personas que ya de por sí estaban desplazadas en la sociedad y que siguen estándolo. El código Hays terminó en 1968, hace unos 58 años, pero aún se puede identificar en el queer coding en la cultura pop moderna, aunque hoy en día ya no es tan estricto y las nuevas historias de Disney les han dado un enfoque diferente, como en Maléfica de 2014 o Cruella de 2021. Claros ejemplos de éxito en taquilla, demostrando que la audiencia ama a los villanos. Nada más mencionar que la primera película de Maléfica recaudó más de 758 millones de dólares en todo el mundo y ocupó el 8º lugar entre las películas más taquilleras de Estados Unidos en 2014. Por otro lado, en Cruella, Emma Stone está lejísimo de ser la villana mataperritos de las películas animadas que vio mi generación. En esta precuela conocemos el origen de Cruella de Vil, profundizando mucho en las emociones de nuestra ahora protagonista. Hoy conocemos sus historias, sus miedos, sus heridas, y ya no son solo un reflejo de los temores sociales. Y aunque es muy satisfactorio ver representaciones de aquellos que en algún momento fueron considerados raros, no se puede evitar pensar que Disney simplemente lo está explotando. Después de todo, la empresa debe estar muy feliz de recibir platica de la comunidad LGBTQ+, aunque todavía les cuesta tener el valor de mostrar un protagonista abiertamente queer sin que quede en sospechas y suposiciones. Esto tiene un nombre y se llama queerbaiting. En algunas películas, series y música muchas veces se usan estéticas, mensajes o identidades de la comunidad LGBTQ+, para atraer a cierto público y sobre todo para ganar más plata. A esto se le llama queerbaiting. El término proviene de la combinación de dos palabras en inglés: queer, que hace referencia a la comunidad LGBTQ+, en este caso, y baiting, que se traduce como poner un cebo.
Básicamente sería usar de carnada la iconografía queer para atraer a la audiencia con falsas expectativas, lo que significa que juegan con sus esperanzas. Por ejemplo, tenemos una serie que sugiere una relación romántica o sexual entre personajes del mismo sexo. Sientes que hay una conexión más allá de la amistad y que en cualquier momento van a terminar confesándose su amor. Hay gestos, miraditas, comentarios o situaciones que no son producto de tu imaginación. Y bueno, cuando crees que todo va a explotar, como si nada, se apaga la mecha. El amor nunca llega a concretarse, dejan las cosas sin resolver, se desvían hacia otras tramas y de repente uno de ellos tiene una relación heterosexual que se nota forzada. Un buen ejemplo de esto fue cuando Netflix organizó una fiesta del orgullo para su serie Wednesday titulada Wednesgay. Pero ni Wednesday, o también llamada Merlina, ni ninguno de sus amigos fueron confirmados como queer en la serie, a pesar de que Merlina tenía cierta química con su compañera de piso, Enid. Otro caso controversial fue la adaptación moderna de Sherlock de la BBC, que contó con Benedict Cumberbatch como el detective y con Martin Freeman como su icónico compañero Watson. A lo largo de 4 temporadas, los fans se engancharon profundamente con John Locke, la relación entre ambos. Sin embargo, el showrunner Steven Moffat insistió en que nunca hubo planes de hacer realidad esta pareja, diciendo que no había motivos para pensar que Sherlock fuera gay y que en cambio rechazaba a las mujeres porque simplemente no quería distracciones. Pero a lo largo de la serie muchos personajes los confunden con una pareja, incluido Moriarty, el némesis de Sherlock que llamaba a John el corazón de Sherlock. Pero en lugar de formalizar esta evidente tensión entre ambos, su relación era utilizada como un alivio cómico. Finalmente, Watson se casa con Mary y parece que incluso Sherlock siente algo por Irene Adler, rompiendo los corazones de todos los que se habían ilusionado con John Locke. Este sentimiento de traición también sucede cuando una celebridad heterosexual utiliza íconos y referencias queer con el posible objetivo de generar duda y conversación sobre su orientación sexual y así aumenta su público y saca provecho de ello. Es el caso de Harry Styles. Muchos fans critican que utiliza la iconografía queer sin definirse nunca. Aunque el término queerbaiting suele aplicarse a la ficción, en su caso se debate si su estética es una forma de ganar mercado sin asumir los riesgos de la identidad. Ejemplo de esto, él fue el primer hombre en aparecer en la portada de Vogue y lo hizo con un vestido, una prenda tradicionalmente asociada al género femenino. Pero en contra de todo pronóstico, todas sus relaciones públicas han sido con mujeres y no hay ninguna prueba de que represente a las personas del colectivo LGBTQ+. Esto llegó a molestar a algunos de los fans del cantante. Para muchos, la intención de algunos artistas no parece ser realmente dar visibilidad ni mostrar respeto o empatía hacia las experiencias queer. Más bien, sienten que detrás de todo hay un interés económico, aprovechar esa representación para vender más y generar impacto, incluso si eso implica jugar con las emociones y expectativas del público. Esto suele ser emocionalmente agotador para la comunidad, puede causar sentimientos de desilusión y frustración y puede dar lugar a la percepción de que sus historias y relaciones no son dignas de ser exploradas en profundidad o de que son menos importantes que las relaciones heterosexuales. Después de todo lo que hemos visto, surge una pregunta importante. ¿Qué podemos hacer al respecto? Es importante aprender a reconocer estas prácticas y, ¿por qué no?, ser más críticas con las producciones y artistas que explotan las vivencias de la comunidad para obtener dinero a toda costa de los sentimientos de su audiencia. El vestuario, la forma de hablar y los gestos extravagantes nos dicen que estas figuras no encajan en los estándares del mundo bonito de las princesas y los héroes. Pero lo mejor es que ni siquiera buscan encajar en ese mundo y disfrutan de la libertad que surge cuando dejan de intentar encajar.
Quizás un sentimiento que muchas personas LGBTQ+ comparten. Esperamos un futuro donde las personas queer no tengan que depender de personajes con códigos queer para su representación. En muchas historias, no exclusivamente de Disney, incluso en la vida real, las identidades queer siguen siendo leídas como las villanas. Tal vez lo sean, porque admitámoslo, romper las reglas puede ser más divertido que ser una princesita aburrida. ¿O no? ¿Y ustedes? ¿Tienen un personaje queer favorito? ¿Alguna vez te apropiaste de alguno de estos personajes por diversión o identidad? Los leo en los comentarios. Quiero agradecerles que nos hayan acompañado hasta acá en esta primera temporada de Nalga y Cultura. Yo creo que nos hemos sorprendido, que hemos aprendido y nos hemos acompañado cada domingo. Para mí ha sido muy gustoso y divertido. Quiero agradecerle a todo el equipo detrás de cámara y a cada espectador que se lanzó a escucharnos. Me quedo con las ganas de seguirles leyendo y de saber ¿en qué están pensando? Pronto seguiremos con más curiosidades, más picantes, más raras y de las que probablemente no habías escuchado hablar. Así que ya sabes cómo es esto, sí, ya lo sabemos cómo es. Activa la campanita, suscríbete y también puedes seguirnos por TikTok, Instagram y para enterarte de la vuelta con más sabiduría sensual. Chao y hasta pronto.